Viveros San Fernando tiene para ti una amplia variedad floral en rosas, belenes, malbones, cuna de Moisés y orquídeas. Venta de plantas ornamentales, de sol, de sombra y árboles frutales. Además, manejamos la venta y colocación de pasto en rollo. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 8 a 3 en 9 Poniente, número 103, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. O comunícate con nosotros al 2232 75 33 73. Viveros San Fernando. Te esperamos. ¿Aún no sabes qué estudiar? Academia Cervantes, fundada en 1947, incorporada a la SEP, te ofrece carrera técnica en contabilidad, cultura de belleza y secretariado ejecutivo. Horarios de atención, lunes a viernes de 7 a.m. a 4:30 p.m. Sábados de 8:30 a.m. a 2 p.m. Mayores informes, 249-42-20-036. También en maite-race-18@hotmail.com. Academia Cervantes. Preparamos tu futuro trabajando. Don Panzón Contento te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, sterling y silver, parrilladas en 3 tipos de cortes: ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y, por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. Escuchas radiotepeaca.com. Refrilab Tepeaca. Reparación y servicio. Lavadoras, refrigeradores, secadoras, estufas, congeladores, venta de refacciones. Bienvenidos a todos los que nos siguen a través gas de la señal de radiotepeaca.com. Estamos transmitiendo justamente desde la ciudad de Tepeaca hoy en este lunes 26 de agosto del año 2019. No solo para los que vivimos justo en este municipio, también para aquellos que nos escuchan en otras latitudes. Gracias por escucharnos, gracias por estar atentos a esta señal y en específico a la transmisión de su programa Horizontes. Bienvenidos a todos ustedes cada lunes desde el mes de abril de este año 2019. Nos hemos comprometido a estar presentes no solo en los oídos de cada uno de los que nos escuchan o nos han escuchado, también en la conciencia o las mentes de los mismos. Recuerden que Horizontes es un espacio que se creó para permitir la convivencia y reconocimiento de la cultura. Claro, en sus diferentes planos y vertientes, por supuesto. En este caso, no olvidemos que estamos hablando de cultura en su idea o en su término más general. Esto es todas las acciones, todos los modos y todas las costumbres también, por supuesto, ya sea de habla o de vestimenta o de proceder que poseemos. Eso definitivamente es cultura. Y bien, no podemos dejar atrás, por supuesto, la que se produce de forma muy local, pasando por lo que nos atañe o lo que sucede en el país y, por supuesto, los sucesos culturales que permean al mundo entero. Sin olvidar, claro, no menos importante, la figura de las personas que actúan a través de estos rubros. El arte, la creatividad, la espontaneidad, tu participación enriquecen la cultura, construimos comunidad y ampliamos el horizonte de nuestra percepción humana. Gracias por atender a estas emisiones, no solo de este programa, sino de todos los programas que se transmiten en radiotepeaca.com. En particular, nuestro programa ha tratado de ser un espacio donde podamos convivir, dialogar y, por supuesto, compartir lo que nos acontece como comunidad. Y en ese tenor, por supuesto, durante estos meses que hemos estado trabajando, hemos propuesto algunos ejes temáticos o algunos temas muy particulares a tratar y
los hemos desarrollado en 4 o 5 sesiones, dependiendo los lunes que se nos ha permitido estar definitivamente. Y en este mes de agosto, claro, por supuesto, hemos estado trabajando 2 términos en particular, 2 términos muy, muy específicos, la opulencia y el minimalismo. Ambos, por cierto, contraposiciones totales. Recordemos que lo opulento tiene que ver con aquello que es exagerado y extravagante, en sí un conjunto de muchísimas cosas que parecieran tener de alguna forma orden, más son de algún modo muy, pero de veras muy teatrales y exageradas. Así es, no más, no menos. Esas palabras nos han estado siguiendo durante este tiempo, sobre todo porque hemos estado pensando la opulencia desde lo barroco, que por cierto, México no se queda para nada atrás. México es 100% barroco después de la llegada de los españoles. ¡Qué barbaridad! Y el minimalismo lo estamos enfocando más a esta noción, o mejor dicho, a esta práctica donde lo necesario es lo justo, no más, no menos. Esto es aquello que te funciona y que no estás buscando como una necesidad pasajera, eso sería lo mínimo. Durante las sesiones anteriores trabajamos diferentes ejes de la opulencia y el minimalismo. Primero, presentándolo justo con estas ideas muy generales para entender hacia dónde va el término y cómo es que se relaciona en nuestro entorno actualmente. Posteriormente hablamos de tres cuestiones, 2 términos, perdón, 2 conceptos específicos que abogan más por la opulencia. Estos son lo kitsch y el camp. Cada uno son un estilo de consumo y formas de vida que tienen que ver con llenarse de diferentes objetos que nos pasen sobre todo por medios audiovisuales, y hablamos incluso de la danza Butô, que es una danza japonesa que habla sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos una escenografía y un vestuario demasiado simple, muy sencillo, que incluso parece fantasmal, ¿no? O fantasmagórico. El lunes pasado dejamos de alguna forma visible cómo la opulencia y el minimalismo se contraponen en una acción que todo mundo realizamos: escribir y, por supuesto, hablar de alguna forma. En las letras basamos nuestro programa anterior, pasando por algunos ejemplos, sobre todo del barroco, y en especial ejemplos mexicanos, barrocos por supuesto, y terminando con un tipo de escritura mucho más fluido, como por ejemplo la música pop, ¿no? O lo popular. Bueno, me atrevo a decir pop, pensando que tuvimos de fondo canciones como Caminante no hay camino de Sabines, obviamente inspirado en la poesía de Machado, más bien en un verso de Machado que es el número 29, disculpen, y contraponiéndolo con el tecno de un grupo español también, por supuesto, de chicas muy contemporáneas llamadas Las Bistec, y que producen una canción con la misma cantaleta, pongámoslo, ¿no? Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Ahora, para este programa, vamos a poner en tela de juicio también algo muy básico y que todo mundo, pero de verdad todo mundo, hasta ¿cómo se llama? El espacio más mínimo, hablo en este caso de las casas, así es, de los particulares. Toda casa o todo espacio, por muy de oficina que sea, si así lo quieren ver, tiene alguna decoración con elementos tan naturales como las flores. ¿Cómo entramos o cómo adentramos a este elemento de la naturaleza que no tiene ni, no tiene más que su belleza en sí? ¿Cómo lo podemos
relacionar con la opulencia y el minimalismo. Y creo que la mayoría ya nos estamos dando una idea pensando que lo opulento es una exageración y lo mínimo es justo reducir cuestiones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, de forma muy rápida, ¿quién no en casa tiene un espacio, así sea incluso el departamento? ¿Quién no tiene al menos una flor que ornamente la mesa del comedor o una jardinera que dé al balcón o en todo caso un jardín para los que tienen la fortuna gigante de poseer un espacio donde las flores se crezcan, a sus anchas definitivamente, ¿no? Incluso hasta quien tiene la oportunidad de vivir ya en la casa de hace, me atrevo a decir, por ejemplo, 5 generaciones atrás y aún posee el jardín gigante, ¿no? De los antiguos o de los ancestros, así es. Eso tiene algo de curioso, eso tiene algo de importante para tratar de hilar la opulencia y el minimalismo en nuestro programa. Y al mismo tiempo presentar en un momento más, por supuesto, una forma de llevar la ornamentación floral, que por cierto todo mundo no solo la conocemos a través de los jardines, también a través de los arreglos florales. Y todos, por supuesto, hemos observado, no solo dentro de nuestra casa, aprovechando el cumpleaños de mamá o de nuestro Señor Padre, por supuesto, para llevar algunas flores y mostrar afecto a través de esos arreglos opulentos, por supuesto, con un montón de colores y diferentes especies de flores, ya sea en una especie de maceta o en una especie de, que les gusta, de florero, o simplemente enredado como un ramo. Pensemos también que fuera de ello, las flores se han ocupado para incrementar de forma visual el atractivo de un espacio. Pensemos en los ornamentos que localmente, al menos aquí en el país, en México, se emplean para los días festivos en las festividades, valga la redundancia, patronales, ¿no? Que engalanan a los pueblos, ¿no? O, en todo caso, lo que vamos a presentar es su contraposición. Cómo los mismos arreglos que todo mundo conoce, que son súper exagerados, pueden ser igual de bellos cuando solamente empleas 2, 3, 5 flores a lo mucho. Ya hablaremos de esto en el siguiente bloque. Antes de irnos y rápidamente vamos a anunciar o mencionar, mejor dicho, algunas efemérides importantes para la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre. Ya llegó septiembre, ya se cierra el mes, qué bárbaro. 26 de agosto, un 26 de agosto, pero de 1880, nace el poeta y novelista francés de origen polaco, Guillaume Apollinaire. Él criticó e impulsó el arte vanguardista y utilizó el término surrealismo por primera vez. Así es, de Apollinaire nos viene la palabra surrealismo. Y aparte, él es autor de la canción del mal amado y el poeta asesinado. Dos piezas importantes para la vanguardia de su tiempo. 27 de agosto de 1870 nace el poeta y diplomático mexicano Amado Nervo, uno de los máximos representantes del modernismo, autor de obras como La amada inmóvil, Perlas negras, Místicas y Plenitud. Por cierto, ese verso que dice, en vida hermano, en vida, es de Amado Nervo. Muere el 24 de mayo de 1919. Un 28 de agosto, pero de 1749, nace el novelista, dramaturgo y científico alemán Johann Wolfgang von Goethe, ícono de la literatura universal. Su pensamiento contribuye a la creación filosófico-poética, autor de obras como Fausto y Clavijo. La primera, Fausto, es un escrito donde se presenta esta famosa idea de vender el alma al diablo para vivir más o para obtener un beneficio. Muere el 22 de marzo de 1832. El 29 de agosto de 1900 nace el escritor, piloto e inventor francés Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry.
autor, por cierto, de la célebre publicación El Principito. El 30 de agosto de 1883 muere Ángela Peralta, compositora y soprano mexicana, muy apreciada en su tiempo y también de alguna forma ya en sus últimos años relegada a su locura o a su propia forma muy extravagante de comportarse. 31 de agosto de 1867 muere el poeta francés Charles Baudelaire, principal representante de la escuela simbolista y autor de Las Flores del Mal, este compendio de poemas que escribe cuando apenas tiene 20 años, 20 y cachito, tampoco tan veintón, pero sí, a los 20 años. Nace el 9 de abril de 1821. Vamos a un pequeño corte comercial, no se despeguen de nuestra señal. Recuerda, estás en tu programa Horizontes a través de la señal de radiotepeaca.com. Material eléctrico y de plomería Marcari. Le ofrece las mejores marcas a los mejores precios, atención y calidad. Cable, lámparas solares, iluminación con LED con garantía de 1 año. Material de plomería, tubo PVC, tubo plus, tinaco, llaves, pegamento, conexiones, empaques, mangueras y mucho más. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en calle 5 Poniente número 100, Colonia Centro, frente al Hotel Colonial en Tepeaca, Puebla. Te esperamos. Material de plomería, tubo PVC, florería de Cádiz. Te ofrece una amplia variedad de diseños y composiciones florales, mezclando la tradición y el arte. Estamos ubicados en calle 3 Oriente número 114, local A, esquina con Boulevard Cuauhtémoc Sur, Tepeaca, Puebla. Realiza tus pedidos al 2231 13 64 34. Te esperamos. Choferes y Transportes Unidos. Somos una empresa de subcontratación individual. Ofrecemos servicios a pequeñas y medianas empresas en recursos humanos, contratación, capacitación y entrenamiento de todos sus empleados. Además, te asesoramos para que cotices ante el IMSS. Estamos ubicados en 4 Poniente número 1302, Colonia Centro, San Juan Calvario, en San Pedro Cholula. O comunícate con nosotros a los teléfonos 222-325-9605, 222-773-2205 o al 2212-1381-52. Te esperamos. Escuchas radiotepeaca.com. Comité Ejecutivo Nacional, Unión Regional de Transportistas de Servicio Público Federal y Estatal, Servicio Público de Taxis, Tabiqueros y sus derivados, pirotecnia, grupos musicales y orquestas, artesanías, profesionistas y comerciantes. Para mayor información, comunícate con nosotros al número 2221 52 34 56 o visítanos en calle 4 Poniente número 1302, San Pedro Cholula. Te esperamos. Perfumería Aruma. Te ofrece perfumes para dama y caballero, gran surtido, precios de mayoreo y menudeo. Únete a nosotros y emprende tu negocio. Informes al 2225 77 41 26 o en calle 5 Oriente número 100. Te esperamos. Mares Viajes. Te ofrece los servicios y asesorías para el trámite de visa americana y pasaporte. Viajes a Cancún, Acapulco, Ixtapa, Nueva York, Chicago y más destinos. Informes al 2225 77 41 26 o en calle 5 Oriente número 100. Te esperamos. Si hiciste tu examen en Bienvenidos nuevamente no a su programa Horizontes. Recuerden que este y otros programas más de contenido igual de importante y exquisito puedes escucharlos a través de la señal de radiotepeaca.com. Dicha se emite por redes sociales. Qué fácil, definitivamente, poder escucharnos no únicamente en la región, sino en el mundo entero, aprovechando estas plataformas que nos permiten conectarnos de forma mucho más fácil. Recordamos estas plataformas: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y por supuesto la aplicación que puedes descargar desde Google Play con el mismo nombre, radiotepeaca.com. Gracias por continuar con nosotros, aquellos que nos escucharon en nuestro primer bloque, a los que se han unido o sumado en este segundo bloque, bienvenidos.
Estamos transmitiendo nuestro programa número 15 de Horizontes. Y hemos estado platicando durante el mes de agosto sobre dos términos que se contraponen: la opulencia y el minimalismo. Para esta ocasión estaremos hablando respecto a un espacio que no solamente pertenece, me atrevo a decirlo ahora, a las casas, efectivamente, a la casa de cada uno de los que nos escucha y de los que no también. Así es. Pertenece también al espacio público, ya sea normado por la ciudad o incluso el mismo campo. Estamos hablando en esta ocasión de la influencia de las flores, de todo tipo de flores, para entender la opulencia y el minimalismo. Antes de irnos a corte, ponía algunos ejemplos. Mencionábamos la presencia de los jardines dentro de casa o incluso flores que solamente adornan, ya sea en floreros o en gigantes macetas, los espacios de nuestra vivienda o los espacios de orden público. En el caso de los públicos, por supuesto, existen los jardines, por ejemplo, que podrían verse incluso como elementos de alguna forma opulentos, ¿no? A pesar del verde que predomina en ellos, tienen una combinación de diferentes flores para generar un ambiente. De eso estaremos hablando, o por lo menos concretando un poco más esta idea en este bloque. Y es que, curiosamente, la idea de jardín sí viene de alguna forma pensada desde el mismo campo. ¿Cómo es que podemos relacionar la idea de lo salvaje o lo silvestre del campo con la belleza y la estética, vamos a ponerle así, de elevado, del jardín? Todos seguramente hemos tenido la oportunidad de apreciar, tanto en casa como fuera de ella, jardines, ya sea privados o públicos, que poseen cierto orden y en ese orden una belleza muy específica. Eso tiene que ver definitivamente con el gusto de aquellos que van creando esos espacios. Efectivamente, el jardín, por supuesto, es un espacio y un espacio demasiado amplio, muy silvestre, me atrevo a decir muy salvaje, por supuesto, ya que la composición natural del campo es esa. Por todas partes crece ya sea maleza o, en todo caso, flores o árboles o incluso frutos, ya metiéndonos en los campos más arados, por ejemplo, que no solamente funcionan para el consumo, sino también de alguna forma, si te has percatado cuando vas de paseo en una carretera que posee estos campos ya germinados, ¿no? Ya muy fértiles y solo listos para que se les recoja el fruto, seguramente te provocará alguna emoción o algo muy curioso en ti, en ese momento que lo observas. Bien, el jardín, como lo conocemos ahora, ¿no? Esta composición muy bonita entre plantas y árboles que sitúan o que enmarcan o delimitan un lugar, tiene su origen en la inspiración del campo. Y es que en tiempos, por ejemplo, vamos a poner una fecha específica, en el siglo XVI, XVII, al menos en Europa, claro, vamos a tener como referente a la vieja Europa, de donde nos viene casi todo, empiezan algunos a observar cómo poder utilizar, o mejor dicho, manipular la naturaleza para convertirla en algo muy bien definido. Recordaremos, y todos estamos muy conscientes, que el campo primero se ara o se pasa el arado sobre la tierra para generar esta retícula
o mejor dicho, estos caminos, estos surcos, así es, donde se depositan las semillas y posteriormente vemos uno tras otro el germen de dicha semilla. Así es como nace justamente la idea de concebir un espacio que en primera se presenta muy salvaje, pero fácil de dominar. Esto, por ejemplo, lo plantean, dejen por aquí tengo la bonita información, lo plantea Jacopo Bonfadio, allá por 1541. Ya estamos hablando de un tiempo un poquito considerable, pensando que el avance de la humanidad ya era muy notable para ese entonces. Y si bien en ese momento la tradición, o mejor dicho, la relación que el ser humano tenía con el campo, no el jardín, solo el campo, era justo para obtener frutos. Así que Bonfadio se da cuenta que al trabajar la tierra se puede producir algo más que solamente un alimento, una necesidad, o cubrir con ello una necesidad humana. También se puede cubrir la necesidad humana del goce y el placer. Él cita en una carta lo siguiente: la naturaleza incorporada con el arte y hecha artificio es connatural con el arte y llega a ser una tercera naturaleza, atentos, una tercera naturaleza a la cual no sabría dar nombre. Vamos en orden. Dispongamos que esa primera naturaleza es el campo abierto. La segunda, quizá por donde van las ideas de Bonfadio y de otros pensadores, o mejor dicho, de otras personas que estaban pensando en esta misma idea de poder manipular la naturaleza, lo concibieran como, o se concibiera una previa a esta tercera. La segunda naturaleza sería el campo arado, en todo caso. Y para hablar de esta forma de manipulación, pues ya estaríamos dándole nombre, por lo menos en nuestro tiempo, ya tiene un nombre específico, esa cosa rara que Bonfadio no sabía nombrar en ese entonces. Claro, pasado algunos años, por ejemplo, en las grandes cortes europeas de monarcas como Luis XIV, se le da el nombre de jardín. Se construyen los edificios en medio de los espacios todavía no habitados, así es, ¿no? Por lo tanto, encontramos árboles de diferentes tipos, frutos, un césped incluso muy particular, en fin, características muy, muy específicas. Y lo que se plantea justamente a partir del siglo XVI, justamente, es tratar de ocupar esos espacios, esos terrenos, insisto en la palabra, muy salvajes para las cortes, para las grandes cortes europeas. Se ocupan justo para mover lo que se deba mover, cortar lo que se deba cortar, y de alguna forma crear ilusiones con lo que ya está dentro, o en todo caso agregar otros elementos para crear ilusiones. Esa es la primera y, por supuesto, el importante detonante para que se creen los jardines como los conocemos actualmente. O bueno, también como se construyeron hace mucho tiempo. Por cierto, para los que nos siguen en vivo, para los que nos están viendo a través de sus móviles o sus diferentes aparatos, seguro ya se habrán percatado que del parque de Tepeaca, que tenemos emblemático aquí de fondo en las emisiones de algunos programas de Radio Tepeaca, ahora en cambiamos a un jardín muy europeo y por supuesto demasiado elegante. Más bien quiero irme a la idea del poder que de por sí irradia, ¿no? Tenemos una fuente muy bella con una escultura demasiado estética, una arboleda a la diestra y siniestra, en medio un césped y al final
se empieza a ver alguna especie de lago muy, muy coquetón. Este, por cierto, es uno de los jardines del Palacio de Versalles, allá en Francia, que por cierto nos muestra cómo se empieza a teorizar, hay que decirlo, la forma en que se aborde el jardín, ¿no? Desde la concepción de estos espacios elegantes que son los castillos para los reyes o los monarcas, la naturaleza, el artificio y el jardín se convierten en una triada que jamás se va a despegar. Y en todo caso, el espacio simplemente se va a transformar de agrícola a un espacio que tiene un orden jerarquizado. Desde el inicio, la zona más cercana a los edificios se dejaban o estaba dominada por el orden y la armonía, o sea, espacios demasiado cuadrados, jardineras muy cuadradas, elementos escultóricos o fuentes incluso que embellecían el espacio y por supuesto también servían de alguna forma para hidratar a estos espacios muy reticulados. Posteriormente, un poco más atrás, estaba una segunda zona donde existían campos ordenados, como la pequeña parcela que podemos ver al fondo, o sea, este rectángulo muy específico, se van ordenando ciertos espacios con otros elementos, o mejor dicho, con otros cortes, otra forma de podarlos para que se vea mucho más estético. Y por último, hasta atrás está la naturaleza más salvaje, o sea, la propia del lugar. Para esto, diferentes personas que por cierto vienen del teatro se especializan en crear estos jardines e incluso los acomodan para crear no solo representaciones teatrales, sino también para componer piezas teatrales. O sea, no solamente es crear un jardín que funcione como escenario, que por cierto ya de por sí en el barroco eso es importante, crear escenarios. Es también pensar en piezas teatrales exprofesas o totalmente inspiradas en el jardín. Con todo esto seguramente ya te imaginarás por qué algunos jardines de algunas casas tienen cierto orden o cierta belleza. Vamos a ver cómo podemos incluso encontrar belleza no solo en la exageración, sino también en lo más mínimo. Nos falta la parte minimalista. Esta, por cierto, la estaremos desmenuzando después de este corte. No te vayas de la señal de radiotepeaca.com. Continuamos en tu programa Horizontes. Si hiciste tu examen en preparatoria BUAP, pero no fuiste aceptado, no te preocupes. Tenemos un lugar para ti y en el próximo año podrás tramitar tu ingreso a segundo año. Ingresa a la Escuela Preparatoria Francisco Javier Clavijero, incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudia con nosotros y continúa tu proyecto de vida. Contamos con certificado de becas del programa Prospera con validación para segundo y tercer año. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. 32 años de experiencia hacen la diferencia. Inscripciones abiertas al primer año sin examen de admisión. Estamos ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, a una cuadra del centro de San Hipólito Xochitenango. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 2232 75 0660. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. Tercera Orden Café, restaurante con un enfoque artesanal, gastronómico, turístico y cultural, donde te ofrecemos desayunos, comidas, cenas, cafés y postres con un toque tradicional. Nuestros productos son elaborados de forma artesanal para hacer que nuestros platillos y bebidas alimenten tu espíritu mexicano. Relájate con nuestros juegos leyendo un libro. Tercera Orden Café te espera. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuauhtinchán, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241-08-6710 o al 6242-255648. Te esperamos.
¿Estás buscando comer algo delicioso? Pues no busques más. Mariscos San Rafael te ofrece servicio a la carta con una gran variedad de platillos. Sábados y domingos nuestro gran buffet de mariscos. Visítanos en calle Zacatecas número 3, San Hipólito Xochitenango, Tepeaca, Puebla. Escuchas radiotepeaca.com. Corporativo Jurídico, Cabildo y Abogados, especialistas en Derecho Penal, Civil y Amparo. Estamos ubicados en calle 2 Poniente número 112, Tepeaca, o visítanos en Cuarto Retorno, Osa Menor número 2, local 29A, Ciudad Judicial, Edificio Atrium, San Andrés Cholula, Puebla. Contáctanos al 01 2232 75 0420 o al 2231 03 43 41 y 2231 00 91 36. Corporativo Jurídico, Cabildo y Abogados. ¿Cansado de comer siempre lo mismo? ¿Te has dado cuenta que la comida no tiene el mismo sabor? Pizzas ABCG le ofrece pizzas clásicas, especiales, pastas, hamburguesas y snacks. Visítanos en Avenida Colón número 317, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla, y próximamente en nuestra nueva sucursal, Wings ABCG, en calle Nuevo Oriente número 103, o comunícate con nosotros a los teléfonos 2232 750568 o al 2232 753216. Ramírez y Asociados, Opciones Empresariales, te ofrece servicios de contabilidad general, asesoría fiscal, actualización de contabilidad y gestorías de créditos. Para personas físicas y morales, comunícate con nosotros al 2223 80 43 63. Gracias por continuar en la señal de radiotepeaca.com. Recuerda que estás en tu programa Horizontes. Bienvenidos a aquellos que nos estén sintonizando apenas y a aquellos que nos están siguiendo ya desde hace rato. También bienvenidos de nueva cuenta. Aprovechamos que nos dividen el programa en 3 partes, así que a todos en esas introducciones se vale decir hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Así es. Recuerda que Horizontes y otros programas más de la señal de Radio Tepeaca puedes encontrarlos o puedes escucharlos en vivo. Me refiero a encontrarlos con que los puedes buscar algunos programas anteriores para no perder el hilo definitivamente de cuál sea tu favorito, a través de las diferentes redes sociales donde nos encontramos: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y la aplicación que puedes descargar fácilmente desde Google Play. Búscanos como radiotepeaca.com. Estamos abordando en este mes de agosto 2 conceptos: la opulencia y el minimalismo. ¿Cómo estos conceptos todavía existen en nuestra vida cotidiana? Bueno, hemos puesto algunos ejemplos durante las emisiones de su programa Horizontes. Y en esta ocasión estamos contraponiendo, o mejor dicho, enriqueciendo cómo la naturaleza también, por supuesto, la convertimos en algo opulento o en algo minimalista. Particularmente estamos hablando del uso de las flores. Y en el segmento anterior propusimos el jardín como primera forma de entender la opulencia, ya que lo enfocamos a los jardines barrocos del siglo XVI, XVII, sobre todo los europeos. En específico, teníamos atrás de imagen el jardín del Palacio de Versalles, allá en Francia, construido por el mismísimo Rey Sol, Luis XIV. Y ya con eso, cerrando un poquito para pasar a la siguiente muestra o tipo de manejo de las flores en la idea del opulento y minimalista, se me olvidó agregar algo. Tenemos estos espacios entonces que primero son espacios salvajes, espacios que son muy naturales en sí. Hay mucha maleza, hay muchos frutos o hay otras flores muy silvestres que lo abundan. Y hablamos en el segmento anterior que hay personas especializadas que, por cierto, vienen del teatro para organizar estos lugares y de alguna forma, con ciertas medidas o ciertos trazos, poder crear la ilusión de que esos jardines o esos espacios que son pequeños de alguna forma o que son muy cercanos al edificio se conviertan en espacios gigantes.
Esto es, se trabaja una falsa perspectiva para lograr que el espacio se multiplique en tamaño. O sea, que los trazados superpuestos y los efectos de luz y sombra hacen que se genere esta idea de que estamos viendo un jardín infinito. Y esto no es nada aleatorio. La idea de lo infinito refiere a esa divinidad que no podemos alcanzar o que desconocemos, ¿no? Que por cierto, que toca el cielo y la tierra. Justamente los jardines barrocos tienen esa característica. A través de los efectos de perspectiva, pareciera que se van alejando hacia un punto específico donde el cielo y la tierra se juntan. Y por cierto, los jardineros especialistas contemplaban las diferentes formas en que se comporta el cielo durante las estaciones para dar aún mayor ese efecto de infinito y, por supuesto, ya que el infinito es Dios, enaltecer la figura divina que está en la tierra en ese momento, o estaba en la tierra en ese momento, que era Luis XIV, y toda su descendencia tenían la misma, ¿cómo se llama? El mismo designio divino, ¿no? Este tipo está tocado por Dios. Así que le construimos un jardín que reafirme su divinidad. En contraposición a ello, y retomando, por supuesto, creo que de eso ya nos dimos cuenta durante estos lunes del mes de agosto, la nación nipona no nos ha dejado para nada durante estas emisiones. Japón nos ha perseguido muchísimo para hablar del minimalismo. A pesar de que estamos hablando de una cultura que tiene, incluso como la nuestra, demasiado folclore, un folclore muy rico que se enriquece, por ejemplo, con los textiles o con ciertas máscaras o los bordados, en fin, es de alguna forma opulenta, nos muestra la parte más minimalista posible y existente, ¿no? ¿Quién no en su casa, quién no en casa ha tenido seguramente un arreglo floral con muy pocas flores? ¿Quién no, por ejemplo, ha colocado en un jarrón solo un manojo de alcatraces? Y ahora que se están poniendo de moda estos... bueno, no estos se están poniendo de moda, siempre han existido, pero ahora están más en boga, ¿no? Estos floreros de cristal alargados, ¿no? ¿Quién no ha colocado, por ejemplo, solo un sencillo ramo de alguna flor agradable que, por cierto, rápidamente encuentras en la calle a un módico precio, ¿no? ¿Quién no ha colocado incluso ramas o vegetación de adorno tal cual, verdiosa, en estos mismos floreros? Y eso es lo único que se encuentra en el centro de tu mesa o en el centro de la mesita que acompaña a los asientos de la sala. Si no has llegado a ese punto, no te preocupes, seguro los has visto en algún otro lugar. Este tipo de inspiración nos viene justamente de Japón. Esta forma tan sencilla de manejar, por cierto, de hacer también un artificio como los jardineros de la Francia o de, mejor dicho, para generalizar, de la Europa del siglo XVI o XVII, que por cierto nos vino a nosotros a través de la colonia española o de la colonización española, también se trabajaba de alguna forma la idea de jardín, aunque esta, por ejemplo, en las casas con corredores, ¿no? En el centro, los jardines con las fuentes y reticulados hacia la misma, ¿no? Regresando a Japón. Japón trabaja también el artificio de algún modo, pero mucho más minimalista, o sea, con lo más mínimo posible de flores, colocados en una disposición también que habla sobre la armonía. A este tipo de trabajos, de los cuales estaremos hablando, se les conoce como ikebana. No solamente es una forma de colocar flores para ornamentar un espacio, es incluso una forma de meditación muy específica para entender el orden de la naturaleza y cómo podemos hacer uso de ella a través de estos arreglos
que no tienen más que 5, 7, 9 flores muy pequeñas, ¿no? Quienes nos están acompañando a través del en vivo en Facebook o en YouTube, seguramente estarán viendo una imagen que tenemos de fondo donde podemos apreciar un mínimo ejemplo de este tipo de arreglos florales. No son tan exagerados como los que estamos acostumbrados ahora a regalar, que no tiene nada de malo, por supuesto, al contrario. La floristería ha encontrado justamente muchas vertientes a través de los años y a través de las culturas. Si bien los arreglos muy ornamentados podrían ser justamente una reminiscencia del barroco, los arreglos ikebana o mucho más minimalistas seguramente también han sido trabajados o mejor dicho, siguen siendo trabajados para algunas otras ceremonias o para algunos clientes que seguro lo desean, ¿no? Pero bueno, hablemos en específico del ikebana. El ikebana es una palabra que se compone de dos términos: ikeru, que se traduce como dar vida o colocar, y bana, flor. Por lo tanto, damos vida a la flor o colocamos la flor para que tenga vida. No solo la misma, esta misma flor, sino también le dé vida al espacio, ¿no? Que por cierto se conjuga muy ricamente con los edificios de por sí del mismo Japón, que solo se construyen, al menos los más típicos, de madera y papel, por cierto. Muy poco cemento, solo como para las paredes exteriores. En el interior todo es madera y todo es papel. O sea, es tan orgánico que, por cierto, las flores también tienen esa misma, el mismo uso de embellecer el espacio que de por sí ya es natural o que convive con la naturaleza. Recordemos, haciendo un paréntesis respecto al ikebana, y por cierto también una inspiración para hablar de él, las casas japonesas se encuentran alrededor de toda la naturaleza, al igual que la idea presentada con los palacios europeos del siglo XVII. Aquí convive la naturaleza sin alterarla tanto. Lo único que se altera, por ejemplo, sería el agregar algunas rocas al jardín, en específico muy de grano pequeño, para ararlas y hacer algunas formas curvas, o colocar rocas sí de gran tamaño, muy gigantes, que recuerdan al Japón constituido como archipiélago. Recordemos que Japón es un conjunto de islas, por lo tanto, las casas japonesas, al poseer estos jardines que tienen rocas mucho más grandes, recuerdan a Japón, recuerdan a la orografía japonesa. Y la roca pequeñita que se ara y tiene formas curvilíneas recuerdan al mar. El mar es un elemento, o en todo caso el agua es un elemento muy importante para la cultura japonesa, y por eso existe también dentro de las mismas casas. Estos jardines, llamados jardines zen, tienen esa necesidad de no solo recordar cuál es el origen del mismo Japón, sino armonizar con todos los elementos naturales que de por sí están dados alrededor de la vivienda. Y bueno, en el caso particular del ikebana, que por cierto también tendrá de alguna forma inspiración en estos gigantes jardines, se complementa con el budismo y el sintoísmo. El budismo como una forma de crear ofrendas florales para los difuntos y para los templos, y hablando en específico del sintoísmo, donde se cree que debe haber un estado de armonía con la naturaleza. Dos ideologías o dos vertientes, dos praxis muy específicas, una para enaltecer, o mejor dicho, conocer tu cuerpo, que sería el budismo, y el sintoísmo para tener relación con la naturaleza. O sea, todas las divinidades japonesas en el sintoísmo son elementos de la naturaleza. Por lo tanto, el ikebana sería una composición entre ambas, ¿no? Un equilibrio entre cuerpo y
los seres o los espíritus del mismo entorno. De alguna forma, no es un producto reciente este tipo de creaciones florales. A lo largo del tiempo, estas entregas florales van adquiriendo formas más armoniosas y estéticas. Así, en 1462 se realiza el primer registro escrito conocido de un maestro en el arreglo floral. Este maestro se llamaba Senkei Ikenobo. Mucho después llegaría el primer libro en el que salían ilustraciones donde se puede ver cómo se definía la forma de trabajar estos arreglos, ¿no? Cómo componerlos, cómo ir colocando cada una de las flores, si van ordenadas de algún modo hacia algún sentido, hacia algún lado en específico, la composición e incluso los materiales con los que estaban creadas, ¿no? Ornamentadas más con verde o con elementos rojos y blancos, pensando justamente en el color de la nación nipona, o incluso como arreglos propios para regalar a nobles o samuráis, ¿no? De alguna forma siempre van a convivir hojas, frutos flores, mejor dicho, flores o frutos, ramas sobre todo, en los arreglos, ya sea de bambú, camelias, narcisos, y siempre asimétricos. Esto es, no vamos a encontrar ni formas circulares ni formas cuadradas. Vamos a encontrar las flores sí acomodadas, pero unas mucho más altas, otras mucho más pequeñas, con el tallo más pequeño. En fin, la asimetría es importante para Japón, y es que de por sí ya la idea de lo asimétrico o de lo imperfecto es importante en esta nación. La perfección se encuentra en la imperfección. Estos son los principios de la filosofía wabi-sabi. Orden en lo imperfecto. Así que seguramente con estas nociones podremos observar que la opulencia viene no solamente a vernos o a verse en nuestro cotidiano de forma muy alejada o muy histórica, como ya la escuchamos, no, al contrario. Esto ha venido cultivándose desde hace mucho tiempo y sigue vivo en nosotros. Nuestros jardines y nuestras casas son muestra de esas composiciones armónicas. Antes de concluir este programa, quiero usar este pequeño espacio, más bien abusar de este pequeño espacio para despedirme de todos ustedes, ya que hoy, 26 de agosto del año 2019, este es el último programa de Horizontes. Voy a dedicar tiempo a otras prácticas artísticas y en este caso pues vamos a dar prioridades. Y bien, pues el programa ha sido un fruto muy interesante, por lo menos para su servidor ha sido una tarea muy, muy ardua, preparando contenido que sea, si no importante, por lo menos que sea un contenido atractivo para quienes nos escuchan. Sé que el público, o lo público mejor dicho, abarca muchísimas cosas más, como habrán escuchado en las diferentes emisiones. Tuvimos la oportunidad de ver sí lo que nos mueve como de forma muy normal o muy natural, pero desde el punto de vista un tanto más específico, en este caso el artístico y por supuesto el cultural. Agradezco muchísimo que hayas seguido las transmisiones de este programa y que también se me hayan permitido faltar en algunos momentos. Recordaremos que estuvimos algunos lunes sin aparecernos aquí en la estación, pero bueno, es justo por lo mismo, porque ahora vamos a ir en busca de otras expresiones artísticas que nos enriquezcan, o al menos sí, que nos enriquezcan definitivamente como productores en este entorno o en esta realidad. Muchas gracias a quienes nos han
acompañado no solo escuchándonos, sino también produciendo este programa. Por ahí, gracias a Jesús, gracias a Marisol, gracias a Olga, a César, que por cierto ya tiene un rato que no lo veo, pero él también justo contribuyó en estos programas. Y si alguno de los invitados me está escuchando, también agradezco mucho que hayan participado de este ensayo de pequeñas ideas que vienen a la cabeza de quien está hablando y que quiere compartirlas o desarrollarlas incluso como un tema mucho más profundo. Gracias a todos ustedes. No se olviden que radiotepeaca.com tiene mayor programación que enriquecerá no solamente tu cotidiano, sino también tu vida y tu percepción humana. Gracias por acompañarnos este lunes. A todos, muy buena tarde.